Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Hernández y hoy desde RIA Smart Health tenemos la oportunidad de traer un caso de éxito muy interesante desde el Hospital de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de iniciar, quiero saludar a toda nuestra audiencia, a los que ya están con nosotros conectados y a los que se van a ir conectando. Tenemos 19 participantes en este momento. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro speaker el día de hoy, el doctor Jairo Pérez Celis. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo van todos? En este momento tenemos 20 participantes Alejandra, en el ¿esperamos un webinar. poco o iniciamos? Ah, bueno, perfecto. Nos están saludando Alexander Ordóñez, Andrés Garcés, bienvenidos. Diana Forero, bienvenida. Sin más preámbulos, demos inicio. Listo, perdón, regáleme un momentico para evitar inconvenientes de batería. Ya un momentico, perdón. Gustavo Aguilar, bienvenido. Jennifer Camargo, bienvenida. José Álvarez, Carla Vera, Juan Camilo Hernández, bienvenidos. Rodrigo Restrepo, Rubén Maribel, Marta Liliana Franco, bienvenidos. Siguen llegando más participantes. ¿Desde dónde se conectan? Cuéntenos un poco. Alejandra, ¿tú me puedes dar la opción de poder compartir? Claro que sí. Gracias.
Ya puede, doctor. Perfecto. Sí, señora. Gracias. Ahí se ve ya mi pantalla. Sí, doctor, allí se ve. Listo. Tú me dices si ya damos inicio o esperamos. En este momento tenemos 26 participantes. ¿Iniciamos? Iniciamos, doctor. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues para mí pues es un honor estar hablando, digamos, en este webinar el día de hoy. Yo básicamente lo que voy a mostrarles es precisamente una experiencia que tuvimos y que seguimos teniendo, porque este programa sigue vigente en el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Pues se llama igual que la charla que di en el Congreso de Cuidados Intensivos la semana pasada en la ciudad de Bucaramanga, pero pues ustedes lo conocen probablemente más como con el nombre de Tele-UCI Solidaria. Entonces, pues voy básicamente de qué vamos a hablar. Primero un poco el contexto, digamos todo lo que es el entorno desde el punto de vista de lo que es el mundo y lo que debería ser. Lo segundo, pues la realidad que nosotros tenemos en nuestro país. Tercero, pues cuál fue nuestra experiencia, comentarles un poco de cómo fuimos aterrizando toda esta parte conceptual. Plantearles un bosquejo de lo que podría ser una propuesta para continuar, digamos, específicamente ese cuidado intensivo, pero esto nosotros también ya lo estamos llevando a cabo, digamos, en otras áreas diferentes a cuidado crítico. Y finalmente, algunas conclusiones que básicamente lo que quiero es que pues estas conclusiones sean un poco el reflejo de la punta del iceberg, como está la figura de fondo, y básicamente es que esa punta del iceberg pues refleja muchos aspectos que hay que tener en cuenta para todo este proceso y que de pronto lo que alcanzamos hoy a ver todavía no es lo suficiente, sino solamente estamos viendo una partecita. Perdón que esto. Entonces, básicamente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es cuando hablamos de lo que es telemedicina en general o telesalud, es hablar de lo que es la transformación digital. La telemedicina es solo un componente de la transformación digital. Y entonces cuando nosotros empezamos a mirar, digamos, la transformación digital, pues tenemos que verlo desde la experiencia en general, que no necesariamente todo está ligado a salud, sino que puede venir gran parte de los aspectos conceptuales de otras industrias como tal, diferentes a salud. Pero un primer concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que implica la transformación digital. Y entonces, básicamente, cuando hablamos de transformación digital, pues podemos tener cuatro grandes aspectos a tener en cuenta. Primero, como un modelo de negocio, pero un modelo de negocio cuando lo llevamos a salud, básicamente es que sea atención basada en valor. Lo segundo, procesos organizativos para que esto se lleve a cabo, o sea, la transformación digital. Y acá viene una definición organizacional. Tercero, todo lo que son los manejos de datos, ahí es la medición y los factores de rendimiento de esa transformación digital. Y cuarto, las competencias organizativas, que pues obviamente se parte de datos, pero también un poco la satisfacción del cliente en la innovación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la atención basada en valor, pues, ¿de qué estamos hablando? Básicamente lo que nosotros estamos hablando, que esto obviamente es un concepto que no solamente se aplica en telesalud, sino que se aplica, digamos, en todo el proceso asistencial, en cualquiera de sus modalidades, en la presencial, obviamente, todo el tiempo. Estamos hablando básicamente de la atención reactiva de los enfermos a pasar a una gestión proactiva de la salud. Lo segundo es recompensar el volumen por la calidad, la seguridad y la eficiencia. Lo tercero, un modelo fragmentado a un cuidado de nicho, a un sistema de cuidado continuo cruzado. O sea,
Manejamos una partecita, todo lo que nosotros conocemos por evento, por capitación, todo eso, digamos, cuando hablamos de atención basada en valor, deja de ser relevante para pasar a un sistema de cuidado continuo y cruzado para en realidad poder tener, digamos, impacto en desenlaces clínicos. Y el cuarto aspecto que debemos tener en cuenta cuando hablamos de atención basada en valor es de la centralidad del médico, o sea, nosotros como profesionales de la salud, a la centralidad del paciente. Siempre lo escuchamos en todos los escenarios, sin embargo, esto en la práctica pues no es lo que nos sucede todo el tiempo. Cuando hablamos de los procesos organizativos como segundo componente fundamental en la transformación digital, pues tenemos que tener en cuenta que la telemedicina transforma el proceso de atención, de acceso a la atención médica. O sea, lo que hace es ayudar, digamos, a complementar, digamos, a que se lleve a cabo ese proceso de transformación de la atención, pero no lo reemplaza. Entonces, aquí hay una cosa muy, muy importante, sino que es otra herramienta más que se suma a lo que normalmente nosotros hacemos. El tercer aspecto, pues lo que son los datos como tal, y aquí hay algo muy, muy importante, y es la comprensión de los determinantes sociales de la salud. Pero yo acá le adiciono otra cosa, y no es solamente los determinantes sociales de la salud, a nivel poblacional, de qué se nos enferma en nuestras comunidades, de qué, digamos, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las enfermedades pues más prevalentes, sino que acá también debemos nosotros tener en cuenta y básicamente los determinantes, por decirlo así, sociales de nosotros como equipos de salud en las diferentes instituciones que vamos a participar en el proceso de la telesalud. O sea, acá hay una cantidad de aspectos culturales, como lo mencionaré más adelante, que hay que tener en cuenta dentro de nosotros. Y dentro de nosotros es nosotros como talento humano, nosotros como instituciones, nosotros como sistema de salud del país como tal. Hay una cantidad de aspectos que definitivamente hay que tenerlos en cuenta para que la telesalud definitivamente sea exitosa. Y el otro componente grande son las características y las competencias organizativas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que muchos sistemas de salud han puesto un énfasis estratégico en la innovación. Algo que es fundamental y es que obviamente yo innovo cuando ya tengo un servicio, cuando ya estoy ofertando un servicio como tal, que ya tengo una experiencia y sobre eso pues sigo, digamos, innovando, digámoslo, para mejorar ese servicio, para mejorar la satisfacción. Y en nuestro caso, un poco en nuestro país, porque hay que reconocerlo nosotros, todo lo que es la telemedicina, pues es un área, digamos, o una herramienta que en realidad la empezamos a impulsar mucho más, fue desde pandemia. Antes la teníamos, pero en realidad eh, eh, la cantidad de servicios de salud a través de telemedicina, muy pocos en pandemia, obviamente prácticamente casi que se cuadruplican, pasamos de un poco más de 2.000, si no estoy mal, no tengo la cifra exacta, a cerca de más o menos 9.000, casi 9.000 servicios habilitados de telemedicina. Sin embargo, después, ¿qué fue lo que sucedió? Que otra vez empezaron a cerrar estos servicios, pero para nosotros sería innovación un poco como una herramienta, utilizando la telemedicina como una herramienta adicional a nuestro sistema de salud. Otra cosa es cuando ya estoy haciendo telemedicina, o sea, que ya voy en un proceso mucho más avanzado como tal. Ahora, ¿cómo empiezo a innovar dentro de las diferentes estrategias para hacer una mejor telemedicina que logre satisfacer a los dos clientes que básicamente van a ser, o usuarios, que van a ser los pacientes por un lado, pero por el otro lado vamos a ser nosotros como talento humano o equipos de salud? Y entonces, cuando hablamos de nosotros de salud digital, debemos tener en cuenta dos grandes cosas. Lo primero es qué tecnologías digitales necesitamos. Es lo primero que nosotros debemos preguntarnos. Pero lo segundo, ¿existen nuevas tecnologías digitales que permitan nuevas oportunidades de acuerdo a esas experiencias que ya
otros han tenido o que yo tengo, digamos, dentro de mis diferentes programas o dentro de mis procesos asistenciales como tal. ¿Para qué? Para focalizarme. Básicamente, debo estar focalizado. No porque Google, Amazon, Apple en este momento estén innovando, digamos, como gigantes tecnológicos en todo lo que es el desarrollo digital en el mundo, pues no necesariamente eso es lo que yo debo traer para aterrizarlo acá en nuestro contexto de nuestro país, sino básicamente es qué necesitamos nosotros acá en este contexto y esas nuevas tecnologías, cuáles en realidad yo puedo llevarlas a lo que podríamos nosotros llamar la salud digital, o sea, estar muy focalizados, porque ahí puede estar una de las causas por las cuales no progresemos o fracasemos, inclusive dentro de los diferentes programas de telemedicina. Y dentro de las características de la digitalización, pues tenemos básicamente, primero, que es valiosa si contribuye a lograr los objetivos. Segundo, la tecnología digital no siempre contribuye a transformar. ¿Qué sucede? Y esa es una de las cosas que encontramos en nuestro sistema de salud y es, yo como director de una IPS o yo como, no sé, como personal de salud o como hospital o como EPS o asegurador, cualquiera que sea, se me ocurre que, oiga, a mí me gusta mucho lo que es la tecnología digital en salud. Voy a traerme la mejor tecnología y voy a empezar a ofertar este tipo de servicios. Pues si solamente el que lo está concibiendo, o sea, la cabeza como tal, es el que está convencido de que esto es así y los demás, o sea, tanto los usuarios, incluyendo pacientes, el resto de talento humano, no está convencido, pues ahí en ese caso no va a haber una transformación desde el punto de vista cultural y probablemente va a fracasar, que es lo que encontramos en muchas instituciones. Tienen equipos de telemedicina modernos, pero llevan 5 años los equipos sin estrenar, como sucede en muchas instituciones. ¿Por qué? Porque fue un gerente o alguien que se le ocurrió empezar a implementar esta tecnología, pero era la única persona. Lo demás, o sea, no generó cultura alrededor de esa tecnología digital, por lo tanto, pues no está contribuyendo a transformar. Y el otro aspecto es que la tecnología digital no corrige las malas estrategias. Entonces, si yo tengo problemas como institución en prestar el servicio asistencial, o sea, tengo mis procesos asistenciales en todo lo que es la calidad, seguridad del paciente, humanización, todas esas cosas, no los tengo del todo resueltos, pues no espere que con la tecnología voy a resolver esas malas estrategias. Entonces, 3 cosas importantísimas para que tengamos en cuenta, pero recalcar mucho que la digitalización sí o sí contribuye a lograr objetivos o es muy valiosa siempre y cuando esté en un contexto sobre una realidad como tal. ¿Y cuál es el proceso para llevar a cabo la transformación digital en salud? Entonces, primero, que es una estrategia organizacional. Esto no es de una persona, sino que tiene que ser producto de una organización, o sea, de una estrategia donde la organización dice, la transformación digital es una de las herramientas que yo quiero que se lleve a cabo. Lo segundo, que tengamos una regulación gubernamental. Acá tenemos nosotros nuestra norma, sin embargo, tenemos debilidades. Esto con Ministerio de Salud hemos venido trabajando desde hace rato y es porque tenemos una sola norma, digamos, de telemedicina que no hace ninguna excepción para nadie. Y pues uno de los primeros problemas que vamos a tener es que definitivamente nuestras regiones o inclusive en las ciudades es completamente heterogéneo el acceso, digamos, a todo lo que es la transformación digital. Entonces ahí también nos toca mirar que no podemos homogenizar, que todos tengamos la misma transformación digital a la misma velocidad, con los mismos resultados. Lo otro es tener en cuenta pues nuevas tecnologías que podamos nosotros ir incorporando, esto más que todo cuando ya probablemente tenga, digamos, algún avance importante o también mirando si esas nuevas tecnologías que están cada vez saliendo más, si las puedo o no aplicar a mi contexto. La otra cosa que ha generado, como sucedió en el COVID-19,
fue producto de una crisis. Nosotros no utilizábamos todas estas plataformas, digamos, para hacer telemedicina, telesalud, ni siquiera para interrelacionarnos nosotros como seres humanos y más en nuestro contexto, a pesar de tener todas estas herramientas mucho más antes, sino que fue la crisis la que nos puso o la que nos llevó a que empezáramos a incentivar o a llevar a cabo esa transformación digital. Obviamente en salud no ha sido la excepción. Y lo otro que nos puede llevar a la transformación digital, pues obviamente es cuando aparecen nuevos participantes donde uno dice, ve, probablemente esto es lo que me va a hacer diferenciador para competir, que no es mejor dicho, tan adecuado, digámoslo así, en nuestro sector. Sin embargo, sí hay alguna competencia entre instituciones que prestan servicios de salud, inclusive entre las mismas aseguradoras. Entonces, se vuelve como un elemento, esa transformación digital se vuelve como un elemento para tener cosas o darle valor diferencial a mis productos en salud. ¿Cuáles son las fuentes para la transformación digital en salud? Pues primero, las mejores prácticas, o sea, lo que les mencionaba hace un momento, o sea, mis procesos asistenciales presenciales los tengo que tener muy bien estructurados, estar haciendo unas prácticas muy buenas para, obviamente, sumarle a estas mejores prácticas la transformación digital. Hay que siempre pensar en los procesos de calidad y lo que son los costos de la atención. Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que esto tiene que ser costo efectivo, pero que siempre se garantice la calidad. Debemos tener documentación de guías. Obviamente, por el hecho de ser telemedicina, esto no se sale de lo que son guías y protocolos de manejo. Esto lo debemos nosotros tener incorporados a esta herramienta de transformación digital que vayamos a utilizar, telemedicina o cualquiera de sus modalidades, debe estar incorporado en nuestras guías de manejo. ¿Qué tanto hago yo presencial, pero asimismo qué tanto hago yo a través de la virtualidad? Debemos definir programas específicos. Esto no es telemedicina como una cosa etérea por allá, viéndola completamente imaginaria, sino que la debemos aterrizar. Por ejemplo, la telemedicina llevada al contexto quirúrgico, bastante complicado. Ahí probablemente lo que más pesa va a ser la presencialidad, porque imposible obviamente llevar a cabo, excepto pues, que tenga un robot al otro lado y lo esté pues obviamente a través de telemedicina guiando o algo así, pero eso en nuestro medio pues no va a ser, digamos, lo que vamos a usar. Y manejar y hacer seguimiento de pacientes es fundamental. Ustedes saben lo que pasó en pandemia también, un poco cuando se cerraron pues todas las ciudades y que pues no había comunicación, ni transporte aéreo, ni transporte terrestre, ningún tipo de transporte. Y ahora, ¿qué hacemos con las enfermedades crónicas? Con todos los pacientes que están por ahí en su casa y que no tienen en este momento cómo desplazarse a un centro asistencial porque no hay cómo, pues ahí aparece, digamos, todo lo que es las estrategias digitales para hacer seguimiento de los pacientes. Y esto que es súper importante es cuáles son los determinantes de éxito en la transformación digital. Entonces aquí debemos tener en cuenta los determinantes sociales integrados en el proceso de cuidado. Nuevamente, insisto, determinantes sociales tanto para nuestra población, o sea, nuestros pacientes como tal, pero también los determinantes sociales de nosotros como talento humano, que estén integrados, o sea, porque hay que partir de eso, si no probablemente de entrada, una vez yo genere resistencia y no logre aportar a esa transformación cultural que hay que hacer para que se lleve a cabo esa transformación digital. El segundo aspecto es la capacidad que yo tengo para hacer transformación digital. O sea, me gustaría tener absolutamente todo, pero oiga, mirar mi contexto, miremos con qué herramientas cuento, cuáles son mis recursos para yo poder hacer esa transformación digital. El tercer aspecto fundamental es el perfil de éxito del líder digital. Y aquí puede uno hablar del líder o de los líderes. Una de las razones también por las que fracasan mucho nuestros procesos de transformación digital es porque a veces pensamos que esto es de los ingenieros de sistemas, que ellos son los que nos tienen que decir a nosotros los médicos qué es lo que tenemos que hacer. Error, porque tenemos que estar identificados entre todos básicamente cómo queremos que esto se lleve a cabo. Probablemente una de las cosas que
lleve a un mejor éxito es combinar, digamos, ese perfil del ingeniero o de las TICs en nuestras instituciones con, digamos, algunos de nosotros o una persona de nosotros de la parte asistencial para que haya una combinación entre las dos cosas. Y el último aspecto es la transformación debe ser progresiva e interminable, fundamental. Nosotros nos gustaría tener absolutamente todo ya y decir, ya puedo hacer hasta cuidados intensivos a través de telemedicina. No, espere, esto es un proceso gradual. Si quiere arranque con el solo teleapoyo, si quiere arranque con eso, o la teleasistencia. Y vaya madurando, vaya madurando. Mejor dicho, ubíquese en esta escalera de la transformación digital, en qué escalón estoy yo en este momento parado. Y piense que es una escalera que todos los días estoy avanzando a un escalón más, avanzando a un escalón más, pero que nunca va a terminar, que siempre yo tengo que estarle apostando a esa transformación y que eso es lo que me va a permitir que en realidad se genere un cambio cultural para que en realidad la transformación digital eche raíces dentro de nuestro sistema de salud. ¿Y cuáles son los determinantes de fracaso? Conforme tenemos unos elementos valiosos para saber si nos va a ir bien o nos va a ir mal, ahora tenemos pues cuál es este último grupo y es para que nos vaya mal, ¿qué puede pasar? Primero, expectativas irracionales. Yo quiero tener absolutamente todo. Yo quiero tener a Google, con todo lo que tiene Google, de inteligencia artificial, de todo lo que es el manejo de datos, todo lo que hoy tenemos nosotros, pues incorporado en mi modelo, en mi institución, pues probablemente empiezo creando falsas expectativas. Los factores externos del mercado, ¿en realidad lo usan o no? Uno de los problemas que nosotros hemos tenido en todo el programa, básicamente es que a pesar de que facilita el acceso en muchas instituciones, los mismos aseguradores dicen, no, yo no pago eso. Yo no lo voy a pagar por lo que sea, por las razones que sean. O el mismo hospital dice, no, a mí tampoco, eso no me interesa porque esto es por todos lados, los mismos pacientes a mí tampoco. Entonces, digamos, empiezan a aparecer otros factores adicionales que no es solo lo que yo tengo en mi institución, sino todos los factores externos que tienen que ver con el mercado, digamos, en este caso específico de transformación digital. Lo otro, el momento. Elegí un mal momento para empezar mi proceso o empecé a implementar algunas tecnologías en el momento que no era el más adecuado. Demasiado cambio y demasiado rápido. No es que yo apenas tengo esto elemental, voy de una vez a modernizar absolutamente todo y lo necesito para mañana. No da tiempo de generar una cultura, de generar una transformación progresiva de esta transformación digital. Ahí también es otro de los factores para que nosotros terminemos, fracasando. Gestión poco cualificada. Entonces ahí, hagámoslo por hacerlo, básicamente. No, un momentico, esto implica estar leyendo las necesidades de los usuarios, recalco, usuarios, tanto el talento humano, que se va a beneficiar dependiendo de talento humano en salud, pero asimismo los usuarios, los pacientes como tal. La inmadurez tecnológica, también importantísimo que nosotros miremos a ver en qué grado de madurez estoy y hay que darle tiempo a eso. Nuevamente, tiene que ser progresivo. No por el hecho de ser la última tecnología me va a asegurar el éxito. Y los rivales se ponen al día rápidamente, la desventaja del que primero se mueve. Aquí sí en esto probablemente si no tengo mucha experiencia, esperemos que otros hagan la experiencia y yo voy atrasito. ¿Para qué? Para aprender de esos otros, de cómo vamos nosotros un poco, cómo vamos sumando, digamos, de esos aprendizajes que otros han tenido. Y finalmente esto que me parece que es fundamental, esto no es de, ya tengo la conectividad, ahora vamos a comprar los mejores equipos y listo. Vamos a empezar entonces a hacer la teleconsulta para poder hacer esa transformación digital o voy a hacer teleexperticia o voy a hacer cualquiera de las modalidades de telesalud. No. Es una interrelación. Primero, los procesos clínicos que yo les mencionaba hace un momentico. Nosotros tenemos primero ese gran ciclo de atención y dentro de ese ciclo de atención de servicios ambulatorios, servicios de inclusive atención primaria, promoción y prevención, servicios en cuidado intensivo, hospitalización, donde sea, donde tengo eso grande, el mapa como tal y ahora dónde voy a incorporar la transformación digital. Lo segundo, ¿cuál es la experiencia del paciente? Claro, podríamos nosotros decir, no,
obligatoriamente todo el mundo solamente vamos a dar acceso a través de telemedicina. El paciente puede ser que diga, no, no me gusta. Y segundo, para nuestro contexto también, podemos tener, digamos, que a mí me guste, que yo estaría dispuesto, que todo eso, pero no tengo conectividad. No tengo el computador, la tablet o el smartphone o el teléfono inteligente para conectarme. Puedo tener toda esa disposición, pero definitivamente mi experiencia no es lo más agradable. Yo prefiero como paciente ir de manera presencial. La experiencia del proveedor, o sea, de nosotros como equipos de salud como tal. Si a mí no me apasiona hacer el proceso asistencial de esta manera, si yo no quiero, si yo digo definitivamente yo así no voy a atender pacientes, pues definitivamente ahí hay un factor importantísimo que se requiere para que en realidad, digamos, se lleve a cabo esa transformación digital. Entonces, 3 cosas fundamentales para que se lleve a cabo esa transformación digital. Y viene un cuarto elemento y es que yo tengo que generar investigación sobre los datos que yo empiezo a obtener. Entonces, una cosa es lo que en este momento, por ejemplo, creo que ahorita uno de los hospitales más grandes del mundo están en Arabia, donde creo que tiene más de 400 hospitales vinculados, digamos, a través de telemedicina. Y obviamente los datos que ellos van a generar en todo sentido, porque son salas enormes, grandísimas, todo un hospital, pero lleno de monitores, solo para darle soporte a otras instituciones y a pacientes de manera directa, pues todos esos datos no me sirven si no son los datos de ellos. Yo tengo que tener mis propios datos para empezar a retroalimentar y empezar a mirar cómo mejoro todo este proceso, todo este engranaje. Y si tengo alguna eventualidad o alguna dificultad, tener en cuenta, ¿es en el proceso clínico, es en la experiencia del paciente o es en la experiencia del proveedor? Y ahora sí, con este contexto, pues esta es nuestra realidad, que yo creo que pues todos la conocemos. Primero, la cultura. Y cuando hablamos de cultura, pues tiene que ver con personas, qué personas, nuestros pacientes, nosotros con personal de salud, nuestras instituciones, el sistema de salud, donde en realidad nos toca cada día estar trabajando en pro de esa cultura de la transformación digital o de la telemedicina como tal. Este segundo aspecto, valiosísimo, la conectividad. Nosotros ahí fue una de las cosas que tuvimos, fracasamos, nosotros montamos el modelo, como les voy a mencionar ahorita, y el primer hospital al que quisimos llegar fue Hospital San Rafael de Leticia. Acuérdense que por allá fue por donde nos entró a nosotros la pandemia, que venía de Brasil como tal, que fue rápido, que Leticia estaba desbordada como tal. Entonces le planteamos a los internistas que iban a estar en Leticia, bueno, ¿a qué hora nos conectamos? ¿A qué hora hacemos? Doctor, a veces hay internet, a veces no. Bueno, entonces hagámoslo a través de línea celular, a videollamada o algo así, porque sí necesitamos ver los ventiladores. A veces tenemos señal de celular, a veces no. Un problema que así nosotros no lo creamos, existe en el país como tal, porque no todo el país está con conectividad como nosotros quisiéramos. Pero puede ser Bogotá, acá donde estoy yo en este momento como tal. Tengo la conectividad, no tengo problemas de señal, tengo absolutamente todo eso. Pero, pum, no tengo cómo pagarme un plan de datos con internet para poderme conectar. O segundo, tengo cómo pagarlo, pero pues no tengo un celular, un computador, una tablet para poder hacer todo ese proceso de conectividad. No tengo los monitores como tal. Entonces, conectividad implica muchas cosas, que eso es una realidad que nosotros debemos tener siempre a la mano antes de salir nosotros a decir, aquí le tengo el programa de telemedicina o de telesalud. Este tercer aspecto, la voluntad, tengo absolutamente todo, pero a mí no me gusta y yo a eso no le jalo. O sea, efectivamente yo no quiero entrar a participar en nada de ese tipo de cosas. Y esto desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista de las organizaciones, desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista del sistema de salud como tal. Las voluntades institucionales valiosísimas. Y el último aspecto, copiar modelos. Entonces, no, yo me hice un curso de transformación digital con Harvard y oiga, ya aprendí que mire, Google, Amazon, Apple, todos los gigantes tecnológicos, mire todo lo que están montando y todo eso, pum, me voy a copiar eso y lo traigo para acá. No,
porque efectivamente tiene que partir de una realidad y en nuestro propio contexto como tal. Y de acuerdo a eso, entonces lo que voy a hacer es empezar a hacer esa transformación digital progresiva. Y eso fue un poco lo que nosotros hicimos con nuestro programa Teleusi. Al comienzo dijimos, le tenemos la solución. Y empezamos a llegar a las instituciones y cada institución, a pesar de que entre una hospital y el otro, 2 horas, 3 horas, queda diferencia entre el mismo departamento, completamente diferente. Y eso nos pasa igualito acá en Bogotá. Podemos tener nuestros colegas acá en la otra institución al ladito, es completamente diferente. O sea, ese contexto o ese ecosistema, como ahora se llama, digamos, en salud, los ecosistemas en salud son completamente diferentes. O sea, esa combinación de infraestructura con personas como tal, pacientes, todo el talento humano que tiene que ver con el proceso de atención, son completamente diferentes entre una institución y la otra. Entonces, copiar un modelo para decir, lo voy a hacer a rajatabla, así de esta manera, como yo lo leí, como yo lo vi o como lo estamos haciendo ahí, pum, ahí tenemos problemas para que definitivamente sea un factor de riesgo para fracasar. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Y aquí está un poco lo que les mencionaba, el programa Teleusi Solidaria. Entonces, ¿cómo aparece el programa? Marzo del 2020, básicamente, al estar mirando lo que estaba sucediendo en ese momento, Europa, Asia, devuélvanse. Yo creo que nadie se nos va a olvidar esa fecha, más pues nosotros que estamos en el proceso, mejor dicho, como médicos, enfermeras, personal de salud. En ese momento estábamos, mejor dicho, como se dice, reventados del susto, porque no sabíamos cómo nos iba a ir con la pandemia y por qué. Porque estábamos viendo, y eran las noticias que nos estaban llegando a nosotros, que el volumen de pacientes era altísimo, que las unidades de cuidado intensivo estaban desbordadas y que ya el talento humano no era suficiente. Recordemos lo que estaba pasando en ese momento, por ejemplo, en España, en Italia, específicamente en Milán, todo lo que nos llegaba, nosotros en cuidado intensivo, toda esa zona de Milán ha sido, digamos, de grandes intensivistas que han aportado mucho al conocimiento del cuidado intensivo en general y recibíamos noticias de todo de lo que se estaba viendo. Entonces ahí lo que veíamos era que el otro componente no era solo el volumen de pacientes, la cantidad de pacientes que estaban contagiándose, sino la severidad, que para nosotros mismos también se nos volvió un reto. Claro, cuando nos llegó la pandemia, nos dimos cuenta que no era por molestar, que sí era una cosa que era muy grave. Y entonces, claro, con estas dos cosas, ¿qué estaba sucediendo en nuestro país? Mapa, capacidad instalada del país, capacidad instalada hospitalaria, donde los punticos rojos eran unidades de cuidado intensivo. Y entonces aquí surge una pregunta y era un poco una preocupación personal y es, oye, ¿y qué va a pasar con todas estas zonas, con todo esto? Todo el sur del país principalmente. ¿Qué va a pasar con eso? Que no hay ni un solo puntico rojo. Si no llega la pandemia como estaba en ese momento comportándose en Europa, en Asia, de verdad que va a morir muchísima gente. Y efectivamente no llegó. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y mire, por ejemplo, acá el Pacífico, igual. Pero finalmente todos sabemos lo que pasó en nuestro país, que finalmente todo, hasta Bogotá, todas las grandes ciudades también se desbordaron en mayor o menor grado. Y en ese momento, ¿qué dice el Ministerio de Salud? Contábamos con 5.349 camas de cuidado intensivo, 3.186 camas de cuidado intermedio, y el Ministerio de Salud dice, necesitamos conseguir llegar a 10.000 ventiladores, o sea, doblar el número de ventiladores que teníamos. Y efectivamente se logró, o sea, alcanzamos a tener casi 13.500 ventiladores en el país, que no necesariamente eran camas de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque aquí viene lo otro, para los que no trabajan en cuidados intensivos. Esto es muy básico, o sea, es elemental, o sea, es una cosita de, mejor dicho, lo mínimo, mínimo, mínimo. Para poder tener un cubículo de cuidado intensivo, además de la cama, pues yo necesito los ventiladores, los monitores, las bombas de infusión. Necesito una infraestructura con unos equipos biomédicos, que eso es fundamental para yo poder tener, digamos, un cubículo de cuidado intensivo. Pero segundo, necesito tener un talento humano y es un equipo, no es un médico como tal. Nosotros, ese equipo, para nosotros en cuidados intensivos está constituido médico intensivista, personal de enfermería, donde están nuestros enfermeros jefes,
con nuestros auxiliares de enfermería y personal de apoyo terapéutica, que puede ser fisioterapia o terapia respiratoria, pero es un equipo experto en cuadro crítico, en atender pacientes en cuadro crítico. Pero esto era apenas lo elemental para tener un cubículo. Sin embargo, todavía se suman otras cosas de servicios de interdependencia, laboratorio clínico, que tengo de apoyo terapéutico, que tengo de apoyo diagnóstico, que tengo, digamos, de interdependencias como, por ejemplo, unidades renales para los pacientes que requieran diálisis. Pero bueno, vamos a quedarnos solamente con eso. Entonces, ¿qué hacer si la enfermedad o lo que nos está llegando de Europa y de Asia es que son pacientes muy, muy complejos? ¿Dónde está este equipo? Y entonces ahí fue donde empezamos a preocuparnos. A medida que fuimos consiguiendo ventiladores, que no era fácil, ahora ¿quién va a manejar esos aparatos? Y entonces, oiga, busquemos intensivistas a ver si conseguimos. Ya no había cómo y se nos olvidó. Y bueno, en algunos sitios se consiguieron de pronto, que no había, pero ya, y después, y enfermeras, no, ya no hay, terapeutas, ya no hay. Entonces, es todo un equipo. O sea, el resultado no depende del médico intensivista solamente, sino el equipo como tal. Entonces dijimos, oiga, nuestra principal fortaleza como hospital de la Universidad Nacional y como Universidad Nacional es el talento humano. ¿Qué podemos hacer? Y entonces acá viene una cosa que me gusta comentarlo porque ustedes dirán, ¿por qué llama Teleusis Solidaria? Y fue, en ese momento éramos 12 médicos intensivistas, enfermeras mucho más y fisioterapeutas mucho más. O sea, lo que iba a limitar la cantidad de personas o las horas que podíamos estar disponibles era el médico intensivista. Entonces, ¿qué hice con mis colegas? Básicamente lo que hice fue, oiga, está acá, como éramos 12, a cada uno le pregunté, ¿usted está dispuesto a donar una hora como médico intensivista? Donar una hora, ¿qué implicaba? Es fuera de su horario de trabajo. O sea, después de que usted termine la jornada en la unidad de cuidado intensivo, es que usted va a donar la hora. Todos estuvimos de acuerdo, lo mismo hicimos con enfermeras, lo mismo hicimos con apoyo terapéutico. Ya tenía 12 horas, o sea, tenía para darle soporte a las regiones 12 horas, o sea, al menos durante el día. Y por eso se llama Teleusis Solidaria, porque fue una cosa de solidaridad de nosotros con los colegas, con todos los equipos de los hospitales de la región. Obviamente, ¿cuál era la idea? Pues poder ayudar. En este escenario los pongo todo el contexto porque es un poco cómo aparece el programa como tal. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Listo, tenemos el equipo, tenemos la gente y ahora, ¿qué hacemos? ¿Esto sí es legal o no es legal? Básicamente porque nunca lo habíamos hecho. Yo lo insisto, lo mencionaba la semana pasada en el Congreso de Cuidado Intensivo en Bucaramanga. Yo esto no lo tenía en la cabeza, jamás me lo imaginé que esto fuera a terminar haciendo eso. Nunca, y menos cuidado intensivo. Entonces, básicamente es, oiga, la resolución la 2654, pues, ¿qué oportunidad nos da? Entonces, oiga, primer concepto, telesalud, entonces teleorientación, pero es cuidado intensivo, son pacientes críticos, no es una palmadita en el hombro y ya, sino teleapoyo, y aquí empezamos a adaptar ciertas figuras. Existe la figura de teleapoyo, nosotros la adicionamos sincrónico, interactivo, y acá quiero hacer énfasis por qué lo adicionamos de esa manera. Bueno, ahorita voy a hacer mención de qué implicaba eso. Y la otra modalidad, lo que era la telemedicina propiamente dicha, que era la teleexperticia sincrónica interactiva. El teleapoyo sincrónico, el teleapoyo no necesita habilitación en la 2654, es una de las cosas que hemos venido inclusive hablando de que nos toca de pronto regularlo un poquito más porque también se volvió como un consejito o una palmadita y esto pues es de mucha responsabilidad y más en cuidados intensivos. La teleexperticia sí necesita habilitación, pero ahí empezábamos ya a tener dos problemas. Uno, o yo tengo acceso a la historia, el primero es no tener una historia clínica única en el país, entonces me tenían que dar a mi acceso, pero entonces no todas las historias clínicas con las que contamos en el país tienen historia clínica web, entonces no era tan fácil. O la segunda, la interoperatividad de la historia clínica. Yo no soy ingeniero, pero eso
para los ingenieros con los que he tenido la oportunidad, eso no es tan fácil y no se da de la noche a la mañana. Y tercero, pues como implicaba habilitación, ya no había tiempo. Estamos hablando de marzo del 2020 y ya la pandemia venía. Claro, nos dio un poquito más de tiempo, pero pues llegó. Y pues la otra estrategia era el telemonitoreo como tal. Hasta donde se pudiera, la verdad nunca lo hicimos porque ya no nos daba tiempo tampoco. ¿Qué hicimos? Pues listo, ya con este escenario, ahora vamos a hacer otra cosa y es, tenemos unas fortalezas institucionales, ¿cuáles? El apoyo de todas las sedes de la Universidad Nacional, que en total son 9, dentro de las cuales pues está Bogotá con 11 facultades, donde está la única facultad de medicina, pero ahora empecemos a mirar a ver qué podemos ayudar, cómo nosotros nos podemos ayudar con todos los posgrados y todo lo que tenemos dentro de la facultad y las otras carreras. En total, medicina tiene 5 carreras, pero también está facultad de enfermería, facultad de ontología, está también ciencias, está psicología, está bueno. Empecemos los que tenemos alguna cosa afín a salud, pero al final terminamos las 11 facultades, la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ayudándonos a hacer desarrollos de software para poder registrar nosotros los datos de los pacientes que nos comentaban de las regiones y agilizar el proceso ahí con un grupo, el grupo de inteligencia artificial del doctorado en ingeniería de sistemas. En cuestión de, mejor dicho, en 2 semanas teníamos ya un desarrollo con estudiantes de últimos semestres de ingeniería que pues son liderados por el profesor Jonathan Gómez. Y asimismo seguimos interactuando con las otras sedes. Medellín nos ayudó con camillas para llevar a todas estas regiones en un proyecto que se desarrolló con conciencias y así sucesivamente. Venga, cómo ayudamos a Tumaco. Inclusive todo esto, por ejemplo, llegar a Tumaco, llegar a Saravena, llegar, por ejemplo, a Puerto Carreño, llegar a San José del Guaviare, a Mocoa, Puerto Leguízamo, todo eso lo hicimos a través de las sedes de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque pues en ese momento era, yo no conozco los directores de los hospitales, ¿cómo hacemos para llegar? Entonces, hablar con mis compañeros directores de las sedes de la Universidad Nacional y venga cómo llegamos y empecemos a mirar a ver cómo empezamos a llegar a los diferentes hospitales. Y así fue como empezamos a llegar. Por el otro lado, pusimos no solamente la unidad de cuidado intensivo en nuestro equipo a disposición del programa, sino que también las especialidades médicas y quirúrgicas del hospital se pusieron a disponibilidad. ¿Cuál fue de las que más necesitamos? Infectología, obviamente por obvias razones, nefrología, reumatología, a veces neurología, para que nos ayudaran a soportar, digamos, estas otras pacientes críticos, hematología, a veces que pues venga, necesitamos un concepto de un paciente que tenemos en este momento en el Hospital San Antonio en Miltú. El otro, el acompañamiento permanente por un equipo interdisciplinario de diferentes áreas de experticia. No era un intensivista, sino era todo un equipo. Y lo otro que también aprendimos, y eso lo aprendimos muy rápido, porque fue con Leticia precisamente, y a Leticia no le podemos ayudar a través del modelo, porque no hay conectividad. Entonces, ¿sabe qué? Pongamos nuestra unidad de cuidado intensivo a medida que se pueda para traer pacientes de las regiones, porque igual esos pacientes, muchos de ellos no se van a poder manejar en las regiones, así nosotros estemos acompañando a todos los equipos de allá. Y entonces nos tocaba con el Centro Regulador de Urgencias, pues pedir autorización para poder recibir los pacientes acá en Bogotá, porque pues ustedes saben que todo el control lo tenía el Centro Regulador de Urgencias de las unidades de cuidado intensivo. Y pues nos trazamos este objetivo, brindar servicios de salud en diferentes niveles de complejidad a través de rutas integrales de atención en la modalidad presencial y telesalud. Ya les expliqué por qué, a través de la categoría de teleapoyo, biotelexperticia y teleeducación, a las instituciones que no cuenten con las capacidades tecnológicas, humanas o organizacionales para la prestación de servicios de diferentes niveles de complejidad mediante comunicación sincrónica e interactiva. Aquí quiero hacer énfasis en la comunicación sincrónica e interactiva. En cuidado intensivo y los que trabajamos, pues en general en salud, cuando uno le cuentan datos, cuando me mandan una historia clínica, una remisión, yo encuentro un poco de datos muy generales. En cuidado intensivo, ¿qué es lo que sucede? Que no todos los datos están escritos ahí y yo normalmente no describo las curvas de ventilador, de cómo están en este momento, ver todo el detalle para ver si le pongo más presión o le pongo más volumen corriente o todas esas cosas. Nada, entonces necesitábamos la comunicación sincrónica, o sea, de poder yo hablar con el médico que estaba en la región y empezar a decir, oiga,
cuénteme cómo está este dato, cómo está este otro dato, cómo está la familia, porque aquí implicaba también tomar decisiones de hago o no hago de acuerdo a todo ese contexto. Y eso, digamos, desde el punto de vista asistencial, algo que no valoramos y que definitivamente tuvo un impacto enorme, o sea, no lo valoramos al comienzo, y era el proceso de capacitación que íbamos a hacer. Y me gusta hacer énfasis aquí en un sentido. Nosotros somos hospital universitario, conmigo en la unidad de cuidado intensivo rotan entre 12 y 15 residentes o estudiantes de posgrado del adulto, de las especialidades médicas y quirúrgicas del adulto de la Universidad Nacional en promedio por mes. Esa es la cantidad. ¿Cómo es un día normal? 7 de la mañana, uno recibe el turno, bueno, a las 6 con ellos hay una revisión de temas primero, pero bueno, 7 de la mañana recibe uno el turno, los pacientes me cuentan, nos van contando qué pacientes tenemos, entonces uno clasifica y dice, este está muy crítico, venga, lo resolvemos enseguida, y listo muchachos, revisen los demás pacientes, 9 de la mañana empezamos revista. Pues fue lo mismo que hicimos con la región. Preguntarle a los médicos internistas, a los cirujanos, a los emergenciólogos, a los hospitalarios, los médicos rurales, ¿a qué horas ustedes tienen revisados los pacientes? 9, 8, 10 de la mañana. Nos acomodábamos a los horarios de ellos porque sabíamos las dificultades que ellos tenían de talento humano, que a veces un solo internista, en la gran mayoría para cubrir urgencias, cuidados intensivos, consulta externa, hospitalización, absolutamente todo. En Puerto Iniria, siempre pongo el ejemplo, allá el único internista le dio COVID, nos tocó, venga, nosotros cómo ayudamos y todas estas cosas. Todas estas son, pues cuento anécdotas, pero de muchas cosas para contar de esto, porque fue un aprendizaje. Pero se volvió un proceso de capacitación muy, muy importante haciendo, porque hacíamos eso en la mañana, lo hacíamos en la tarde y cuando era necesario, en la noche también. Pero siempre era una revista, por lo menos diaria, dependía. Por ejemplo, en el tercer pico fue muy duro porque nosotros tampoco dábamos abasto a darle soporte a la región, porque era mucho. Entonces, aquí están los objetivos específicos. La parte asistencial, la educación continua, y acá dice que combinando la presencialidad y la teleeducación, en los periodos de valle recibíamos personas de las diferentes regiones que venían a entrenarse con nosotros acá en la unidad de cuidado intensivo para que después, cuando eso era de 2 semanas, por ahí máximo 3 semanas fue lo que tuvimos a algunas personas, pero era de un tiempo muy corto porque tenían que volverse a seguirle poniendo la frente, como se dice, a la pandemia como tal. Esto que era muy importante, si yo nunca he atendido a un paciente crítico, yo no sé cuándo hacerlo, cuándo debo seguir a hacer cosas y cuando empiezo a hacerlas, cuándo parar. Entonces aquí básicamente era ayudarles también a tomar decisiones, digamos, en cosas muy complejas del cuidado intensivo. Esto importantísimo, la gestión de calidad. ¿Cómo hacer para que los procesos de calidad también se incorporaran en el proceso asistencial? No era que ellos no quisieran hacerlo, nunca lo habían hecho. Y pues obviamente no tenían la experticia, digamos, de cómo se atiende un paciente en cuidados intensivos. Y lo que ya mencioné, básicamente, poner nuestra unidad de cuidado intensivo para poder traer pacientes. Y hicimos un ciclo, un ciclo de atención para, digamos, cómo atender a los pacientes. Y era paciente que cumpliera criterios de cuidado crítico, se comunicaba. En este momento, esto al comienzo no lo teníamos, en este momento sí, o sea, te puede llamar, se hace un traje, inclusive con internos son los que nos ayudan a estar llamando de manera proactiva siempre, todo el tiempo, desde septiembre del 2020, hay internos rotando entre el programa Teleuci. Ahí se define qué es lo que se necesita, si es qué miembro del equipo. Al comienzo soñábamos que fuéramos los 3, como lo hacemos en la parte asistencial, sin embargo, las realidades de la región era otro cuento. Entonces aquí era revista programada o revista inmediata. No, es que tengo que entubar, tomar la decisión si lo entubo ya o no. Esto es para allá, me conecto, ya les ayudo como tal. No, acaba de llegar, le voy a hacer unos gases, le voy a hacer la radiografía, o sea, programado para nosotros no es la siguiente semana o en un mes o algo así, no. ¿A qué horas? En 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, para definir de acuerdo a cuáles. Hacíamos un plan de manejo integral con el equipo de allá y siempre nos preguntamos, ¿este paciente requiere o no requiere mayor complejidad? Si requiere, esto nos llevó también a empezar a interactuar con el sistema de referencia, contrarreferencia, principalmente de Nueva EPS, que era donde provenían la mayoría de los pacientes de todas estas regiones, son su aseguradora principal de Nueva EPS,
y ponga a disposición nuestra unidad y pues, o trasladarlo a alguna parte. O la otra es, bueno, ¿cuál era la principal razón por la que se requería sacarlos de su territorio? Básicamente la principal era por generalmente apoyo diagnóstico, necesitaba una tomografía, necesitaba una resonancia, un ecocardiograma, generalmente era por eso. O no hay necesidad. Entonces, disponible en nosotros 24/7 porque es que el paciente crítico no se deteriora solamente cuando está el intensivista, a cualquier hora puede ser. Revista en la mañana y en la tarde todo el tiempo, no era un call center, llame cuando esté necesitado, no, es darle continuidad porque si yo no soy experto manejando pacientes críticos, pues tampoco soy no sé, no conozco la estrategia terapéutica y si me la dictan o me dicen cuál es la estrategia terapéutica, pues no voy a saber si está dando buen resultado o no está dando buen resultado. Necesito un experto que me acompañe, me diga, vamos bien o definitivamente empeoró, busquemos otra estrategia. Todos los días pasamos pues esa revista y nos preguntamos, ¿requiere o no requiere mayor complejidad? Primera causa por la que teníamos que remitir a los pacientes que ya estábamos tratando en las regiones, requerimiento de diálisis. Eso sí, en ninguno de los hospitales donde estuvimos por ahí, Hospital Regional del Sarare, ya al final ya tenía. Y obviamente, si no, hasta que cumplieran criterios de egreso como tal. Emocionante cuando los pacientes querían saber quién era el que estaba al otro lado, que nos pedían, prenda la cámara, así como por acá, prenda la cámara y querían vernos la cara y obviamente era para darnos las gracias y una cosa de verdad que uno decía, vale la pena. Y la verdad fue de las cosas que... Y después, ¿qué hicimos nosotros? Básicamente después incorporamos algo adicional y es por estudios, por diferentes cosas que hicimos con Ministerio de Salud, que estaba pasando con nuestros pacientes COVID. Pum, desacondicionados, en discapacidad, una cantidad de cosas. Hay que meterle rehabilitación a todo esto. Eso lo tenemos ahorita, un programa de seguimiento, rehabilitación y después del egreso de la unidad de cuidado intensivo. Y ahorita sigue funcionando como tal. ¿Qué hicimos al final? Ya para ir terminando, qué pena con ustedes, pero fue programa de Teleusis Solidaria. Arrancamos hacia toda esta zona del país, hacia el sur, sin embargo, fuimos por acá Santander, Málaga, Santander, Arauca, todo el departamento de Casanare en un momento dado que colapsó, igual que el Meta, nos tocó unos hospitales de primer nivel, ayudar básicamente a los médicos rurales o médicos generales. Y empezamos fue al final a hacer atención integral combinando la presencialidad con la telesalud todo el tiempo. Resultados, hoy ya vamos un poco más de 6,000 pacientes atendidos. En seguimiento ya estamos sobre los 3,000 pacientes que le estamos haciendo seguimiento. Llegamos a 60 hospitales de territorio nacional. Hicimos talleres muy dirigidos a lo que necesitara cada una de las disciplinas y cada una de las instituciones. Hicimos unos seminarios regionales, hicimos un diplomado en insuficiencia respiratoria aguda y pues capacitamos a más de 3,000 profesionales a través de esto de aprender haciendo, acompañándolos todo el tiempo. Esto tuvo 2021-2022 financiación internacional por USAID. Siempre lo trabajamos de la mano con Ministerio de Salud porque las necesidades eran enormes y teníamos que priorizar básicamente con quién más. El programa, como les decía, el programa pues sigue y básicamente ahorita pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente es de esta experiencia, ¿cuál es la recomendación para mantener un programa así como el que tenemos nosotros en este momento? Que debe combinar la parte asistencial, la parte de capacitación y la parte de gestión. Se debe tratar de generar nodos regionales. No tiene sentido que nosotros tengamos que traernos un paciente desde Tumaco acá a Bogotá porque no había, porque necesitaba una UCI de mayor complejidad. Lo ideal es que pueda llegar a Cali, que pueda llegar a Pasto, o sea, un hospital regional mucho más próximo. No es porque no los queramos tener, perfecto, bienvenidos siempre serán, pero pensemos en esa parte social, en esa parte familiar de traer que sacar una familia desde, mejor dicho, tan distante y que muchas de estas personas, primera vez que venían a Bogotá. ¿Qué hicimos? Y básicamente ahorita el programa ya trascendió a un programa que se llama Conectando la Salud de la Región, que eso lo teníamos previsto antes de pandemia. Era un poco como llevar el Hospital Universitario Nacional a las mismas zonas de impacto o áreas de influencia de la Universidad Nacional, o sea, en todo el país como tal.
para que no fuera un hospital solo de Bogotá, y pues se llama Conectando la Salud a la Región, donde básicamente un equipo interdisciplinario experto en cuadro crítico, a través de comunicación sincrónica interactiva, que les expliqué qué implica eso, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista académico, le da soporte a un equipo interdisciplinario no experto en cuadro crítico todo el tiempo, soporte 24/7. O sea, sí o sí toca porque esto es alta complejidad, esto específicamente, pero aún en atención primaria y promoción de la salud, muchos de los expertos están ubicados por acá en las grandes ciudades y no necesariamente en las regiones. Generar redes como hospitales de baja complejidad, ojalá acompañados por hospitales de mediana complejidad y a su vez acompañado por una alta complejidad. Esto a través, pues, que tengan el soporte de un hospital padrino que es experto. Este concepto lo estamos trabajando con Valle del Lili para mortalidad materna, es lo que estamos haciendo en este momento entre las dos instituciones, y ellos pueden estar acompañados por un hospital súper padrino que le ayude a generar todo el nodo o toda la red, siempre soporte 24/7, combinando telesalud con presencialidad como tal. Y acá un poco esto, porque pues le era, bueno, todo eso suena muy chévere durante la pandemia, todo eso se pudo, se flexibilizó, pero ¿y ahora qué pasa con la norma? Porque es que la norma, si aplicamos la norma de habilitación, la 3100 a rajatabla, tendremos que haber cerrado todas esas unidades de cuidado intensivo que no querían seguir, mejor dicho, que querían seguir y que no cumplían con el requisito. ¿Cuál era la principal limitante? Obviamente hay otras cosas, pero desde el punto de vista de talento humano, dice, para poder habilitar obviamente una unidad de cuidado intensivo, dice, cuenta con al menos 6 horas de médico intensivista. Pues eso no va a pasar en San José del en San Juan de Dios, de Puerto Carreño, en el mismo hospital de Tumaco. Muy difícil que puedan conseguir, digamos, el talento humano para ello. Entonces, ¿qué hicimos? Señor Ministerio de Salud, hay que cambiar la norma. Y venga, y empezamos a trabajar por allá desde diciembre del año pasado. En bien es cierto, pues está previsto hacer más ajustes a la 3100. Esto era urgente hacerlo básicamente para que no se cerraran esas unidades de cuidado intensivo. Y mire cómo quedó el profesional de medicina especialista en medicina crítica y cuidado intensivo que preste servicios en una IPS que oferte servicios de cuidado intensivo a adultos y pediátrico en la modalidad de telemedicina y que estén ubicadas en los municipios establecidos como zonas especiales de dispersión geográfica. Esto era una cosa que nos preocupaba, no sabemos cómo resolverlo. Y era, oiga, una cosa es la flexibilización y, digamos, de pronto tener la consideración con las regiones, pero otra cosa es Bogotá, Medellín, las grandes ciudades. Ahí no se puede flexibilizar. Por el contrario, hay que de pronto exigir aún más para garantizar calidad. Entonces, en estas zonas donde no tienen ese talento humano, podrán hacer uso de la categoría teleexperticia sincrónica entre profesionales de salud durante las 24 horas sin que se requiera su permanencia en el servicio. Y esto es un reconocimiento a la doctora Sandra Gallego del Ministerio de Salud, con quien hemos venido también todos estos años trabajando y que conoció y que conoce muy bien todo lo que vivimos durante pandemia y cómo era la necesidad de tener que cambiar, digamos, la norma para que no se acabara todo esto. Esto nos da otra perspectiva. Y no solamente cuidado intensivo, porque quiero hacer énfasis, dirán, claro, cada uno tirando para su lado, como usted es intensivista, entonces pues a usted le interesaba el cuidado intensivo. No, esto le da la posibilidad de que los hospitales regionales tengan servicios de alta complejidad. ¿Por qué? Porque tienen el soporte, uno de los soportes fundamentales para que eso se dé, y es poder tener unidades de cuidado intensivo. Entonces, teleexperticia sincrónica entre profesionales de salud durante las 24 horas. ¿Que por qué se llama como se llama? Ya ustedes en este momento creo que les he explicado bastante todo lo que implica el concepto de por medio como tal. Y ya, para terminar, la telemedicina en cuadro crítico es una herramienta que hace parte de la transformación digital de nuestro sistema de salud. O sea, no es una cosa aislada, tiene que hacer parte. Deben buscar estrategias para combinar la presencialidad con la virtualidad. Esto es porque efectivamente no tenemos una cultura, al menos esto de manera transitoria, pero yo creo que siempre va a ser.
y obviamente porque pues nos falta muchísimos desarrollos en el país para poder lograr esa transformación digital que queremos. Entonces nos toca buscar los dos tipos de estrategias. Los programas de telemedicina en cuadro crítico deben de ser integrales para garantizar dar seguridad al paciente y el equipo tratante. Y acá, por ejemplo, ustedes dicen ahí telesperticia. Telesperticia implica que hay un médico tratante, una enfermera tratante, una terapeuta tratante, y a este lado hay un experto médico, enfermero, terapeuta, experto como tal que le está dando soporte a ese equipo que está allá, porque son pacientes entubados, son pacientes críticos que no le puedo decir pase al computador y venga, hablamos. Entonces, digamos, a manera ya de conclusión general, es invitarlos de que podemos hacer las cosas diferentes dentro de la normatividad que tenemos que innovar, digamos, en cómo implementar estas estrategias. Lo hemos podido hacer, creo que no debemos parar, tenemos que seguir creciendo en todo lo que ya hemos avanzado y yo creo que vale la pena, de verdad que vale la pena y ahí está, creo que la herramienta o la propuesta para dar acceso a servicios de salud de alta complejidad, ya que esperar a que tengamos los suficientes especialistas para llevar a los hospitales regionales, eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Y segundo, no se va a lograr por rebosamiento a medida que saturemos de personal experto, talento humano experto en diferentes áreas de salud en las grandes ciudades y entonces ahí sí va a llegar a las regiones. Eso no va a pasar porque no es solamente tener la gente, sino también una cantidad de condiciones, por ejemplo, el orden público, todo eso. Entonces, ahí es una propuesta y nuevamente muchísimas gracias. Qué pena que me extendí un poquito, pero de verdad que me emociono mucho cuando tengo que hablar de esto. Muchas gracias. Doctor Jairo, muchísimas gracias por su presentación. De verdad que yo creo que la audiencia y yo estamos más que anonados por esta información tan valiosa que usted nos acaba de compartir. Y bueno, justamente hay preguntas en el chat que me gustaría que tuviéramos el tiempo de poder responder. Una de ellas es de Maribel Aguirre. Ella pregunta, buenas tardes, tengo una inquietud. ¿La teleconsulta médico-paciente requiere consentimiento informado y cómo se está aplicando? Sí, la teleconsulta en la norma de habilitación dice que sí definitivamente toca la 2654, que debe haber un consentimiento donde el paciente acepta que se atienda de esa manera y obviamente ahí implica pues el consentimiento pues tiene unas reglas, obviamente garantiza igual que un consentimiento la confidencialidad, todo el resto de cosas. Generalmente, ¿cómo se hace? Generalmente en consulta, no es mi área como tal, pero es lo que conozco básicamente para consulta, porque ahí no hay un profesional al otro lado de por medio, sino está conectado así como estamos en este momento, a un lado el médico o el profesional de salud y al otro lado el paciente, pero generalmente se le envía por correo o en el mismo momento como tal, un link donde lo descarga, lo firma y lo devuelve, básicamente. Ok, doctor, por acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles fueron los principales desafíos que usted cree que los pacientes tuvieron que enfrentar con la implementación de este modelo? Los principales desafíos, que creo que ahí está un poco, pues obviamente eran pacientes de cuidado intensivo, confiar en sus equipos allá, porque ellos no nos conocían, a pesar de que pues allá les explicaban, les decían, mire, está el doctor Jairo Pérez del Hospital de la Universidad Nacional, quien es médico intensivista y él es el que nos está guiando para poderlo tratar a usted. Experiencias tan positivas, por ejemplo, Puerto Boyacá. Puerto Boyacá tuvimos que arrancar desde nada más el tomacorriente para conectar el ventilador, porque no casaba. Inclusive el médico, el internista, afortunadamente con toda la perseverancia. Y ellos empezaron a hacer un ejercicio y era allá el equipo a revisar tema. Entonces me preguntaban a mí, me decían, doctor, queremos leer tal cosa, ¿dónde lo leemos? Tal. Entonces el otro día el internista, doctor, es que aquí estoy como médico hospitalario y tenemos esta pregunta y dele. No fue tan bien que después los pacientes, cuando requerían, por ejemplo, diálisis, que decíamos no los podemos seguir manejando ahí, los mismos pacientes o las familias decían, yo no quiero que me saquen de acá.
O sea, si me voy para Medellín o me voy para Bogotá, que era donde generalmente ellos remitían, allá uno se muere. Yo me quiero quedar acá porque acá la gente está viviendo por el COVID. Y era porque el equipo, y eso era no solamente por los médicos, las enfermeras igual, las terapeutas igual. Sin nunca haber atendido a un paciente crítico. Entonces, ahí, por ejemplo, fue una creo que fue la primera donde un paciente quería conocerme. Y entonces, cuando lo pusieron, obviamente en la cámara, cuando lo ponen y gracias, o sea, después de Estubado, obviamente, después de haber estado en Prono, después de haber estado en una cantidad de cosas. Entonces, creo que esa fue de los grandes retos, de que los mismos pacientes confiaran en que sus equipos estaban, mejor dicho, lo estaban haciendo bien. Y por algo muy importante, y es que desafortunadamente, y eso es responsabilidad de nosotros, de hospitales como nosotros, de las grandes ciudades, hospitales de alta complejidad, que a veces vendemos la imagen, es que en las regiones todo el mundo se muere, y en cambio acá en las ciudades todo el mundo se salva. Entonces, un error porque pues obviamente la gente en ese contexto, a mí no me dejen por acá, que aquí esto es para morirme. Entonces esa confianza que ellos pudieran confiar en sus equipos, creo que fue de los grandes retos que se tuvo y que se han tenido. Bueno, Doc, yo quiero leerle de verdad los comentarios que hay por acá en el chat de su presentación. Me encanta escuchar desde la realidad y la experiencia de un montaje de UCIs y redes de interdependencias de servicios. Excelente exposición. Comentario de Ana María Álvarez. Bueno, ya el tema de los consentimientos informados creo que le dimos respuesta. La necesidad continua en las regiones aún post pandemia, por acá comentan. Gracias por tan buena presentación, doctor Jairo. Muchas gracias por compartir. Bueno, yo creo que tanto para la audiencia como para RI ha sido un placer, doctor, tenerlo acá con nosotros. De verdad que su conocimiento y su experiencia en este caso de éxito, yo creo que nos deja muy en claro cómo el trabajo colaborativo pues puede realmente funcionar en todo este tema de transformación digital, y creo que es un avance muy significativo para las organizaciones de salud. Doctor, muchísimas gracias en nombre de RIA, en nombre de la doctora Sandra Inés Rosso, que es la gerente general de esta empresa. Y bueno, decirles a ustedes, audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al finalizar van a encontrar una encuesta que van a diligenciar. Por favor, es muy importante para nosotros conocer sus impresiones. Doc, una pregunta, ¿podemos compartir con la audiencia esta presentación? Sí, claro, no hay ningún problema. Perfecto. No hay ningún Entonces, problema. correo electrónico, a los correos electrónicos que ustedes registraron en la inscripción, va a llegar esta presentación que el doctor muy amablemente nos va a compartir. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, audiencia, por conectarse, y nos vemos en una próxima ocasión. Buenas tardes. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego y muchas gracias por estar acá. Que estén bien y síganse cuidando.